Este día hablaremos sobre el análisis de valor ganado, especialmente sobre el primer componente de la gestión del valor ganado, que son las magnitudes. El análisis del valor ganado es una de las herramientas más populares de la gestión de proyectos, la cual permite controlar la ejecución de un proyecto por medio de su presupuesto y cronograma. Además, permite analizar el estado de un proyecto en un instante de control determinado y compara la cantidad de trabajo que fue planeado con la cantidad de trabajo realmente realizado, de manera que nos permite determinar el rendimiento del trabajo y si el desempeño fue según lo previsto o planificado. Para poder aplicar este método, hay algunas variables que deberemos conocer y saber calcular, las cuales parten de la información generada durante la fase de planificación o de los datos recopilados durante la ejecución del proyecto. La gestión del valor ganado establece y monitorea 3 dimensiones claves para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control. La primera es el valor planificado. Este es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado definido en la etapa de planeación. En otros términos, el valor planificado es el valor en términos económicos del trabajo que ya habíamos planificado para la fecha en que realicemos el análisis. Este valor se obtiene directamente de mirar el valor de la línea base de costos en la fecha en que se realiza el análisis. El valor planificado total se conoce en ocasiones como la línea base para la medición del desempeño, en sus siglas es el PMB, y también el valor planificado total para el proyecto también se conoce como presupuesto hasta la conclusión, que en sus siglas serían BAC. Este BAC se le conoce, o en otras palabras, se conoce como el total de todo el presupuesto. Más adelante conoceremos acerca de qué significa y cómo es utilizado en lo que es el análisis del valor ganado. El valor planificado se define como la cantidad que el administrador del proyecto planeó gastar en cada actividad por unidad de tiempo específica, según se determinó en el proceso de planeación del proyecto. Por ejemplo, teníamos planificado llegar a construir 5 casas a día de hoy. Eso es lo que se planificó en lo que es la etapa de planeación del proyecto, o en términos que son cuantificables o monetarios, puede decirse de que se planificó para un determinado tiempo, para 9 meses, un presupuesto total de 60,000. Ese presupuesto total se conoce como BAC, y todo lo que es la asignación de cada uno de ese presupuesto a cada uno del tiempo definido se le conoce como el valor planificado por cada instante de tiempo determinado. Más adelante veremos un ejemplo ya aplicativo en donde influye cada uno de las variables que estamos por ver. Continuaremos con la segunda magnitud del análisis del valor ganado, que es el costo real. Este es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un periodo de tiempo específico. El costo real debe corresponderse en cuanto a definición con lo que haya sido presupuestado para el valor planificado y medido por el valor ganado. Por ejemplo, solo horas directas, solo costos directos o todos los costos, incluyendo los costos indirectos, entre otros. El costo real no tiene un límite superior. Se medirán todos los costos en los que se incurra para obtener el valor ganado.
Aquí es importante remarcar que hablamos de costos y no de pagos. Por tanto, es indiferente si se ha producido o no la salida efectiva del dinero. Este valor no sale de la planificación, sino que debe de salir de la herramienta de control de costos disponibles en la organización. Son los costos reales de cada actividad del proyecto o del proyecto mismo durante un periodo dado. Los costos se pueden medir en unidades monetarias, horas trabajador o en cualquier otra unidad de medida consistente. Se encuentra definido como el costo real es igual a la sumatoria del costo real de actividad del proyecto en un momento determinado. Quiere decir que este costo, o en otras palabras, este costo real solo puede ser obtenido cuando se está ya en la ejecución del proyecto y ya se va monitoreando si va cumpliendo con respecto a lo que se planificó en el presupuesto o si han habido aumentos o disminuciones. Por ejemplo, el costo total de haber construido las casas va a ser igual a la sumatoria de todos los materiales, mano de obras, entre otros. O hablando del caso de los 9 meses y que el back era de $60,000, digamos que el costo real al final le sale un aumento que se sobrepasa del presupuesto a unos $60,000. Eso se refiere al costo real ya cuando se está implementando. La última magnitud corresponde al valor ganado. Es la medida del trabajo realizado expresado en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha completado. En otras palabras, es el valor en términos económicos del trabajo efectivamente realizado hasta la fecha en que se realiza el análisis o el corte. Como trabajo realizado entendemos aquel que se ha ejecutado y ha sido aceptado como correcto. Para ello debemos poder identificar y cuantificar en términos económicos el avance de cada tarea, de tal forma que podamos dar un valor al trabajo realizado. El valor ganado se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado de un proyecto. Los directores de proyectos monitorean constantemente lo que es el valor ganado, tanto sus incrementos para determinar el estado actual como el total acumulado para establecer las tendencias de desempeño a lo largo del plazo. La fórmula para poder calcular el valor ganado es igual al costo de la actividad del proyecto por el porcentaje de avance real. También hay otra manera de cómo calcularlo, que sería el back, que sería el valor planificado total multiplicado por el avance real. Por ejemplo, puede que a día de hoy hayamos conseguido las 5 casas del ejemplo que estábamos colocando anteriormente, o que hayamos conseguido construir solo 3, o por el contrario, quizás hayamos podido conseguir 6. A eso se refiere con respecto a lo que realmente se ha ganado. De manera de resumen, se presenta el siguiente esquema con los elementos más importantes que tiene el primer componente de la gestión del valor ganado, que son las magnitudes. Por ejemplo, tenemos que el valor planificado es un costo presupuestado del trabajo planificado. Sus elementos más importantes son que están basados en el presupuesto de la línea base y que solo cambia con la línea base. Tenemos el valor ganado, que es el costo presupuestado también del trabajo realizado. Su elemento importante es que es basado en la realización actual de los paquetes de trabajo. Y el costo real, tenemos el costo real del trabajo realizado y sus elementos, que es basado en la realización actual, significa que ya está en ejecución
de los paquetes de trabajo y desembolsos reales. Estos tres valores nos permiten sacar una fotografía del proyecto en sí en un momento dado, la cual nos permitirá sacar diferentes conclusiones sobre la forma en que está avanzando en términos económicos y de cronograma. Asimismo, la combinación de estos tres valores nos permitirá hacer predicciones sobre la situación que tendremos al finalizar del proyecto y si éste se continúa desarrollándolo de forma similar. Para implementar con éxito el análisis del valor ganado, en un proyecto se deben de realizar tres pasos iniciales. El primero es establecer la EDT, la cual facilitará la tarea de dividir el proyecto en entregables o áreas que volveremos a desglosar en varios niveles o subniveles hasta obtener los paquetes de trabajo. Estos paquetes de trabajo deben ser perfectamente medibles y controlables. El segundo paso es definir el cronograma o calendario de planificación. Este nos permitirá realizar la programación de las tareas de cada paquete de trabajo. Para ello, previamente se deben de definir las actividades, establecer las secuencias, asignar los recursos y estimar las duraciones. Y por último, determinar el presupuesto final de la línea base. En resumen, tenemos los siguientes conceptos que son necesarios conocer para realizar el análisis del valor ganado. Recordando que al primer componente se le conoce como las magnitudes. En esta tabla tenemos lo que es 5 columnas donde especifican lo que es la abreviación, el nombre, la definición del léxico, cómo se usa y las fórmulas. Primero tenemos lo que es el valor planificado o valor planeado. Su definición es el presupuesto autorizado que ha sido asignado al trabajo planificado. Como lo hemos venido viendo, es el que se da en la etapa de planeación del proyecto. ¿Cómo se utiliza? El valor del trabajo que se planea cumplir hasta un punto en el tiempo, generalmente la fecha de corte o terminación del proyecto. Como les mencionaba, más adelante veremos un ejemplo aplicativo y entenderemos un poco más acerca de estas fechas de corte. Por ejemplo, para realizar los cortes en un proyecto, pueden decirte, un proyecto ya en ejecución, ¿verdad? Te pueden decir, quiero una fecha de corte para el mes 3 y eso sirve para saber cómo estamos yendo en el proyecto o cómo se está desarrollando, si vamos bien o si estamos mal. Entonces se corta en el mes 3 y hasta ese tiempo es que vamos a ver lo que hemos planeado, lo que se ha gastado y lo que verdaderamente hemos ganado, ¿verdad? Luego tenemos la otra abreviatura, que es el valor ganado. Esta es la cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos del presupuesto autorizado para ese trabajo. ¿Cómo se utiliza? El valor planificado de todos los trabajos terminados, ganados, en un punto en el tiempo, generalmente la fecha de corte sin hacer referencia a los costos reales. Esta magnitud es la única que tiene una fórmula, en donde incluye el costo de las actividades por el avance real del proyecto. Este avance real solo se obtiene cuando ya se está en ejecución del proyecto. Puede ser en términos, ya sea avance por costos, como está avanzando el presupuesto, o por el tiempo. Pero este avance, como nosotros en nuestros proyectos, igual que para el costo real, que solo se obtiene cuando ya se está implementando, deberán de hacerse asunciones para el caso de nuestros proyectos que no se están ejecutando. Se realizan asunciones, por ejemplo, en el costo real puedes decir que aumentó, mi costo aumentó con respecto a lo planificado, tanto por ciento, un porcentaje. Siempre se tiene que especificar en el trabajo.
Luego también con el valor planificado puedes decir, vaya, se me atrasó con respecto a lo que realmente debería de haber avanzado. Y así sucesivamente. Luego tenemos el back, que es el presupuesto a la conclusión. Y este es la suma de todos los presupuestos establecidos para el trabajo a ser realizado. ¿Cómo se utiliza? El valor del trabajo planificado total, la línea base de costos del proyecto. Para poder calcular de una mejor manera lo que es el valor ganado, se utiliza lo que es el back. Se multiplica el back por lo que son el avance o el porcentaje de avance real del proyecto. Y así se puede especificar cuánto le corresponde en las fechas de cortes. Ahora continuaremos con el siguiente tema, que es el diagrama de valor ganado, un gráfico tipo S. La curva de la S, o mejormente conocida como la curva de avance del proyecto, muestra la línea base del desempeño esperado del proyecto. Inicia sin gastos en el día inicial del proyecto, concluyendo con el 100% del gasto en la última fecha del cronograma. La curva S es una de las herramientas que puede ayudarnos a conocer, controlar y finalmente llevar a cabo las correcciones necesarias para dirigir un proyecto. En esta curva se representa lo que es el avance real del proyecto respecto a lo planificado. La curva recibe el nombre de S por su forma, la cual se debe a que normalmente al principio del proyecto se observa una tendencia de costos acumulados crecientes y en la fase final se observa una tendencia decreciente en estos costos. La primera versión de la curva S del valor planificado se crea a partir del cronograma y presupuestos iniciales. Por lo tanto, es necesario disponer de un presupuesto desglosado en todas las actividades que forman parte del proyecto y distribuido en el tiempo en el que se desarrolla el proyecto. Esta proyección en el tiempo se obtiene principalmente a partir de dos acciones: realizar una programación de la totalidad de la actividad que conforman el proyecto a partir de un diagrama de Gantt o alguna herramienta similar, y establecer un criterio para poder distribuir en el tiempo el costo de cada una de las actividades. ¿Para qué se usa esta curva S? Permite comparar ya sea el avance real versus el avance planificado, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas. Y este es como el punto de partida de la técnica del valor ganado. Las variables de la curva del valor ganado S ya las hemos visto con anterioridad. Tenemos lo que es el valor planificado, es el costo presupuestado del trabajo programado. La curva S, por lo general, este es su punto de partida, que lo que es el valor planificado. Luego tenemos el costo real, que es el costo total incurrido en la realización del trabajo. Y tenemos el valor ganado, que es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente completado. Lo que se grafican son tres curvas. Una que es el valor planificado, que es la que se ve como en forma de S, como mencionábamos anteriormente. Luego tenemos lo que es el costo real. Ahí es donde se puede hacer la comparación entre lo que se planificó con lo que realmente se ha gastado. Y también se grafica lo que es la otra curva del valor ganado. ¿Cómo se crea la curva S? La primera versión de la curva S se debe de crear a partir del cronograma vigente y el presupuesto inicial. Posteriormente se puede actualizar conforme se crean las nuevas versiones. Al tratarse de la representación temporal de los costos del proyecto, la información de partida para su cálculo deberá ser primero el cronograma.
Debemos conocer las tareas que forman el proyecto y su distribución a lo largo del tiempo. También tenemos los costos de las tareas, que esta es la estimación de los costos, tanto los internos como lo de los paquetes subcontratados y la forma en que estos deben distribuirse a lo largo de la duración de la tarea. Esta distribución vendrá determinada por la naturaleza de la tarea o por las condiciones de pago en el caso de subcontratación. Algo muy importante que recalcar es que en el eje de la Y se colocan los recursos financieros, que es el dinero, mientras que en el eje X se coloca el tiempo. La unidad de tiempo a utilizar dependerá de la duración de sus proyectos. Lo que se grafica, recordemos, son los recursos financieros, el presupuestado acumulados en cada periodo, lo que va dibujando en el comportamiento del consumo del presupuesto. O sea que cuando elaboremos lo que es la curva S, lo que se va a ir graficando va a ser todos los acumulados con respecto al tiempo. En el primero no se tiene ningún acumulado. En el segundo se suma el anterior y así consecutivamente. Aquí podemos ver un ejemplo de los insumos para poder crear la curva S. Aquí obtenemos lo que es un diagrama de Gantt combinado con el presupuesto. Tenemos la gestión del proyecto, la definición, el diseño y la construcción y la implementación son parte de los entregables de la EDT. Y tenemos una duración del proyecto de 9 meses. Y en cada uno, si se fijan, en cada uno de los entregables se define cada presupuesto para cada tiempo determinado. Para el mes 1 se planificó un total de 10.500 si vemos hasta el final, ya sumando el costo de la gestión del proyecto, la definición y del diseño, nos da ese total. Y tenemos el otro total para el mes 2 de 8.000 y así consecutivamente. Estos son los datos necesarios para poder elaborar la curva S. Tomaremos lo que es siempre el total acumulado y se graficará con respecto a lo que es el tiempo. El mes 1, mes 2, mes 3 y así. Luego de tener todos los insumos necesarios para la elaboración de la curva S, se empieza a graficar. Primero se grafica lo que es el valor planificado, que es, ya lo mencionamos anteriormente, vamos tomando todos los acumulables del presupuesto con respecto al tiempo, ¿verdad? Lo que es el presupuesto o todo lo del que hablamos en términos de dinero va en el eje de la Y todo lo que es la duración o el tiempo va en el eje de las X. Se grafica y luego podemos graficar lo mismo, los costos reales y el valor ganado. Lo que ayuda o facilita esta curva S es que nos da demasiada información. Por ejemplo, si ven esa línea punteada, son las fechas de los datos. ¿Qué quiere decir? Es un corte que se ha realizado con respecto a un tiempo determinado. Y ahí es donde se va a realizar el análisis. Esta curva S nos puede dar información de los otros componentes del análisis del valor ganado que todavía no vemos, como lo son las desviaciones o las predicciones. En este caso, en este ejemplo, podemos observar dos desviaciones que son la variación del costo y la variación del tiempo. Estas pueden ser obtenidas mediante el gráfico. Por ejemplo, si observan, tenemos en el punto último de la fecha de corte la resta entre el valor ganado menos el costo real, siempre datos acumulados. Y eso obtenemos o nos da lo que es la variación del costo. Si nosotros quisiéramos la variación del tiempo, solo se resta lo que es la gráfica del valor ganado menos el valor planificado. Y así consecutivamente podemos obtener mucha información a través de la gráfica. Más adelante podremos observar cómo puede obtenerse mayor información por medio de la utilización de la curva S.
El establecimiento de la programación de las actividades mediante un diagrama de Gantt puede ser muy beneficioso para poder distribuir temporalmente el costo de cada una de las actividades. Es importante establecer un criterio para cuantificar los costos planificados acumulados. Por eso hay que considerar las tareas siguientes. 1. Todas las tareas cuyas fechas de finalización planificadas sea anterior a la fecha de estado dada contribuirán con la totalidad de su costo planificado al costo planificado acumulado del proyecto. Todas las tareas cuya fecha de inicio planificado sea posterior a la fecha de estado dada no contribuirán al costo planificado acumulado del proyecto. Y 3. Todas las tareas que deben estar en curso en la fecha de estado dada contribuirán al costo planificado acumulado del proyecto en función del porcentaje en que se haya completado dicha tarea. Significa que si se especifica un corte de tiempo para realizar el análisis, por ejemplo, a los 3 meses, todos lo que es el cuarto mes en adelante no se van a tomar en cuenta esos datos, sino que hasta la finalización del mes 3. Del 4 en adelante no se toma, solo se consideran hasta el mes 3. Luego tenemos la siguiente figura, que es bastante esclarecedora de las ideas que acabamos de presentar. Es muy importante haber realizado bien esta curva y por lo tanto el presupuesto y el cronograma del proyecto será tomada de referencia en todos nuestros cálculos y estimaciones posteriores. Aquí se puede observar lo que es la fecha de estado y todo lo que está en relleno, los cuadros de arriba, es cómo va con respecto a la ejecución o el cronograma del proyecto y lo que se ha planificado y todavía lo que falta. Es lo que se realiza, lo que es el corte. Comparamos esta última figura con la anterior en la que teníamos el costo planificado. Aquellas tareas que ya han finalizado están completamente rellenas de color rojo y su valor ganado coincidirá con su valor planificado. Así que una vez que las tareas han finalizado, podemos afirmar que se ha realizado todo el trabajo que estaba previsto, independientemente de que hayan existido retrasos o adelantos. Lo realmente importante es que se ha completado el trabajo inicialmente previsto o en el caso de no haber completado aún todo el trabajo, qué porcentaje se ha realizado. Sin embargo, hay otras tareas cuyo relleno en rojo no coincide con el relleno negro anteriormente planificado. En estos casos, el valor ganado diferirá del valor planificado. Cuando calculemos el valor acumulado, la curva S roja que obtendremos de los costos reales será diferente a la curva planificada en negro. Se pueden observar tareas en las que se ha realizado más trabajo del previsto y otras en las que se ha realizado menos del previsto. Esta curva se puede ir variando y actualizando en función de las medidas correctivas que hayamos tomado en nuestro proyecto, siempre para acercarnos a lo máximo a lo que realmente esté sucediendo o vaya a suceder en nuestro proyecto.